toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, lo está entre los que se pierden. Pues como ellos no creen, el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no resplandezca en ellos la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino que proclamamos a Jesucristo como Señor. Un paréntesis, mire qué interesante leer la Escritura y entender que la iglesia primitiva predicaba a Jesucristo como Señor. Yo hablé mucho de esto, voy a seguir hablando, que la iglesia cristiana desde hace mucho tiempo hace un énfasis para mí desmedido en Jesús como Salvador. La iglesia primitiva hablaba de Jesús como Señor. Porque es distinto. Jesús me salva, listo, en un instante mis pecados son perdonados, pero ahora me queda una vida por vivir. Y ahora esa vida tiene que estar bajo el señorío de Cristo. Tiene que estar bajo Él tiene que gobernar mi mente, mi corazón, mi vida, mi agenda. No hago lo que quiero, hago lo que mi Señor quiere. Entonces predicar, recibe a Jesús como el Señor, como el dueño, como el guía, como el maestro, como tu rey. Es importante que el evangelio sea el evangelio del reino, donde hay un rey, donde hay un Señor que es Jesucristo. Amén. Entonces dice que ellos predicaban a Jesucristo como Señor y nos declaramos siervos de ustedes por amor a Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas surgiera la luz, es quien brilló en nuestros corazones para que se revelara el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que se vea que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. Tenemos la gloria de Dios en nosotros, que somos como vasijas de barro, quiere decir frágiles, pero tenemos la gloria de Dios. Amén. Que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Siempre llevamos en el cuerpo y por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Porque nosotros, los que vivimos, siempre estamos entregados a la muerte por amor a Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Tenemos que estar, amados, viviendo una vida de negación, negarnos a nosotros mismos. Eso es la muerte. Señor, yo no quiero hacer lo que yo quiera, quiero hacer lo que tú quieras. He muerto a mis deseos para que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas. Amén. De manera que en nosotros actúa la muerte y en ustedes la vida. Esa negación de cada cristiano produce en nosotros un testimonio de vida, porque yo me entregué a Jesús y yo morí a mis cosas y cuando nosotros estamos muertos, nosotros no aparecemos, aparece Jesús. Cuando nosotros desaparecemos, nuestra voluntad humana me refiero, aparece Jesús y la gente puede ver a Jesús en nuestras vidas cuando nosotros hemos muerto a nuestra propia vida para que Jesús se manifieste. ¿Se acuerdan las palabras de Jesús? Niégate a ti mismo, carga tu cruz y sígueme. El que se niega a sí mismo gana la vida. Amén. Pero en este mismo espíritu de fe y de acuerdo a lo que está escrito, creí, por lo tanto hablé. Nosotros también creemos y por lo tanto también hablamos. Hay un mandato de Jesús de predicar el evangelio y tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Sabemos que el que resucitó al Señor Jesús también a nosotros nos resucitará con Él y nos llevará a su presencia juntamente con ustedes. Qué linda esta esperanza. Un día estaremos todos juntos en la presencia del Señor. Así que mira lo que está a tu lado, a tu hermano, vas a estar la eternidad con ese. Bendito sea Jesús. Pues nosotros padecemos todas estas cosas por amor a ustedes, para que al multiplicarse la gracia por medio de muchos, más se multiplique los que den gracias para la gloria de Dios. Mientras más predicamos nosotros, va a haber más gente que le tribute gloria y le dé gracias al Señor. Por lo tanto, no nos desanimamos y aunque por fuera nos vamos desgastando,
por dentro nos vamos renovando de día en día. Es decir, el hombre espiritual sigue creciendo, aunque su hombre natural es por ahí esté decayéndose. ¿Entiende? Que por naturaleza el ser humano en su cuerpo va decayendo, pero el hombre espiritual, ese siempre crece. Dice, el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta que venga Cristo. O sea, el hombre espiritual no va a decaer como se pueda decaer su físico. Su hombre espiritual va a tener gloria y más gloria hasta que venga Jesús. Amén. Porque estos sufrimientos insignificantes y momentáneos producen en nosotros una gloria cada vez más excelsa y eterna. Nos muestra Pablo un principio espiritual, hermanos, que cuando nosotros estamos probados, atribulados y pasamos por sufrimientos, diga conmigo, momentáneos. Diga conmigo, momentáneo. Momentáneo. Es decir, temporal. Mientras que nosotros pasamos por causa de Cristo problemas temporales, hay un mayor peso de gloria en nosotros. Porque hay un principio espiritual. El sufrimiento genera poder. ¿Por qué dice Jesús, carga tu cruz y sígueme? Porque la cruz significa propósito, pero también sufrimiento. Dice Isaías 53 que Jesús vio el fruto de su aflicción y quedó satisfecho. Es decir, que cuando yo estoy en el camino, no que sufro por andar desalineado. Hay gente que sufre por estar desalineado. Apóstol, ¿puede orar por mí? Me decía uno una vez. Y estoy mal del hígado y se ha ido ahí al nórdico que había a Barrio Este, dos y unas milanesas bastante fuertes. Entonces, y si vos le digo, ¿sabes que no tenés que comer milanesa? Tenés un problema ahí de estomacal. Pero oreme, bueno, él estaba sufriendo, pero por insensato nomás. ¿Me está entendiendo? Una cosa es sufrir por falta de sabiduría, por ser insensato, por comer lo que no debo, por estar en el lugar que no debo, por decir lo que no debo. Entonces hay gente que padece por insensato. A eso no me refiero. Me refiero a que de repente con nosotros tenemos que sufrir por causa del evangelio. Decir la verdad nos puede traer muchos problemas. Ser correctos puede traer muchos problemas en este tiempo. Entonces, cuando nosotros sufrimos por causa del evangelio, eso genera poder y gloria. Porque Dios nos va a promocionar a otro nivel. Cuando nosotros pasamos la prueba de la fe, hemos subido a otro nivel. Entonces, cuando usted tiene adversidades por causa del evangelio, algunos tienen adversidades, pero no por causa del evangelio. ¿Cuánto me están entendiendo? Hay gente que tiene problemas, qué sé yo, tengo problemas, es decir, no me alcanza para pagar la luz y bueno, no es por causa del evangelio. Entonces hay que buscar otros recursos para poder cubrir, no sé, pero me está entendiendo qué es causa del evangelio, qué no es causa del evangelio. Todos padecemos, pero cuando nosotros padecemos por causa del evangelio, somos promovidos a niveles de gloria. Lo dice la Escritura y yo lo creo. Porque estos sufrimientos insignificantes y momentáneos, Pablo lo habían azotado, lo habían perseguido, lo habían golpeado. Usted ve el derrotero de Pablo y Pablo había sufrido por causa de él. Entonces, eso produce en nosotros una gloria cada vez más excelsa y eterna. Por eso si uno le esquiva la predicación del evangelio, esquiva el dar testimonio, está en el mismo lugar y no puede ser promovido. Cuando nosotros esquivamos la responsabilidad de ser testigos, de dar a luz la verdad, proclamar la verdad del evangelio, etcétera, cuando nosotros la esquivamos, estamos esquivando el crecimiento. No sé si usted entiende esto. Cuando nosotros esquivamos el crecimiento en cuanto a la adoración, conocimiento de la palabra, la predicación del evangelio, nosotros estamos esquivando el crecimiento de mayores niveles de gloria. Por eso hay gente que tiene 2 años en el evangelio y ha crecido mucho.
conoce la palabra porque la lee asiduamente, predica, da testimonio, su vida ha cambiado, le dolió mucho dejar el vicio, le dolió mucho dejar los ambientes, le dolió, pero fue promovido. Entonces a veces nosotros pertenecemos a ambientes donde nos causa dolor, qué sé yo, bueno, a mí me encantaba estar con mis tías, pero ahora me doy cuenta que soy una chismosa y el chisme no le agrada al Señor y me tengo que alejar de mi tía. Pero también yo me regocijaba tomando mate con mi tía y hablando estupideces, pero el Señor me pide que yo me promueva a otro nivel. Y a cierta área de nuestra vida, la carne le gustaba tomar mate y sacar cuero, que era como un placer. Y ahora dice el Señor, deja eso, ocupa tu tiempo en otras cosas, edifícate. Entonces yo predico, aprovechando bien el tiempo. Y yo tengo que dejar a estas viejas. Bueno. Y de repente da un paso al costado, aunque le duele. Si le causaba placer y ahora lo va a dejar, le duele. Pero fue promovido a otro nivel. Entonces a veces hay gente que tiene que dejar vicio, malos hábitos, malas palabras, malas actitudes. La gente a veces, de eso voy a hablar profundamente de esta mañana, se encadena a sí misma. Pero voy a leer el versículo final que es el clave en esta mañana. Por eso no nos fijamos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Si nosotros nos fijamos en las cosas que se ven, que tienen que ver con los sentidos, esto nos estanca la tierra. Si estamos nosotros atrás de las cosas materiales, de las sensaciones, del placer, de lo físico, es el primer nivel de vida. El primer nivel de vida es el que nosotros estamos a través de los sentidos. Luego con nosotros desarrollamos las capacidades del pensamiento, de la reflexión, del sentimiento correcto. Estamos nosotros subiendo al nivel del alma. El conocimiento, el alma es profunda, es amplia y debemos desarrollar el conocimiento de la mente y transformarla por el poder de la palabra. Entonces nosotros podemos a través de la mente poder conocer la palabra y la palabra nos trae liberación. La palabra purifica la mente. Puedes decir, ¿qué? ¿Te has ido ahí para que te laven el cerebro? Sí. La palabra produce, dice, ¿te acuerdas que cuando el Señor dice, voy a presentar a mi iglesia, dice, voy a limpiarla por la palabra? La palabra limpia nuestra mente porque tenemos muchas cosas en nuestra mente que hay que sacarlas, que son cosas negativas y malas. ¿Quién la va a transformar a la mente? La palabra. Entonces, cuando uno vive a nivel de los sentidos es algo, luego a nivel del conocimiento de la palabra. Conozco la palabra y la palabra limpia mi mente. Y el otro nivel profundo es la vida del Espíritu. La vida del Espíritu es cuando nosotros nos sumergimos en el Espíritu, entramos a la casa del Padre, le adoramos en su presencia, recibimos revelación, recibimos conocimiento no humano, conocimiento divino. Y eso nos hace vivir una vida superior, porque si usted conoce lo que la gente no conoce, usted vive en otro nivel. La gente piensa que va a prosperar siendo avaro, no soltando nada, hace trabajar a un empleado y teniendo la plata le dice vuelva mañana. ¿Ha visto esa gente? Tiene la plata en la caja. Dice venga mañana porque la quiere retener un poquito más. La quiere tener ahí en la caja un día más. Gente miserable, ¿no? Pero ¿dónde aprendió eso en el mundo? Mientras retiene, para mí, no era 50 pesos, era 45, me debes 5. La gente miserable se preocupa por todas estas cosas, acapara. Ahora, cuando yo conozco un nivel superior, dice el Señor, más bienaventurado es dar. Era 50, pero yo te doy 60. ¿Entiende? O sea, usted trate de ser más generoso porque usted se va a alinear con el cielo. Entonces, cuando nosotros conocemos cómo funcionan los principios espirituales, nuestra vida es una vida superior. Entonces dice Pablo que no andemos mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, que son eternas. Entonces, Pablo, fíjese, le leí un párrafo para que entienda que el contexto de lo que está hablando Pablo es la predicación del Evangelio. Dice, yo predico el Evangelio y he tenido problemas a causa de esto, pero esto no me detiene.
porque esto es un mayor nivel de gloria. Yo muero para que ustedes vivan. Yo me niego a mí mismo con tal de predicar el evangelio, y si aumente lo que le van a dar gloria a Dios. Entonces, el contexto de todo lo que está diciendo Pablo es la predicación del evangelio. Él dice que va a predicar ante cualquier circunstancia externa, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Sabe cómo se llama el evangelio? El evangelio eterno. Eterno. Entonces el evangelio es eterno, como es la justicia, la verdad, la misericordia. Entonces nosotros tenemos que ocuparnos en las cosas que no se ven, que no son tangibles a este mundo, sino las cosas eternas, la verdad, la justicia, el evangelio. Vivirlo al evangelio, porque la gente se va a convertir cuando vea que nosotros vivimos el evangelio, que nosotros no hablamos de algo como ajeno, sino que somos testigos fieles del poder de Jesucristo. Lo que nosotros vemos es pasajero, las cosas cotidianas son pasajeras. Hay muchos cristianos que no logran pasar, pero en esta mañana lo van a hacer. El nivel de la vida cotidiana. Es decir, su vida no le da más la energía que cocinar, planchar, lavar, dormir, trabajar. Hay gente que está ahí nomás y eso no hay más, no hay un plus en su vida. Porque no entendió lo eterno del evangelio, que todas esas cosas cotidianas son para la gente que no conoce a Jesús. Por eso creo que se levanta una iglesia responsable, que está más allá de las cuestiones cotidianas. Usted va a ver que las personas que no conocen al Señor están en esto. Van al trabajo, vuelven, comen, duermen una siesta, se levantan, ven tele, se duermen de nuevo, Pero nosotros nos quiso sacar de eso y sumergirnos en la dimensión de los hijos de Dios, que conocen la luz, una persona que conoce a la verdad no puede vivir esa vida cotidiana y decir, listo, ya estoy. Muchos han venido al evangelio para que esa vida cotidiana sea más eficaz y nada más. Pues yo creo que este es el tiempo de predicar un evangelio superior, porque el evangelio, digamos que ha llenado el continente, que no transformó naciones. Es, ven a Jesucristo, Él te salva y te resuelve todos los problemas de tu vida. That's it. Nada más. Ya está, listo. Él va a hacer que ya no te falte, vas a estar sano, bendecido, próspero, no te va a doler la columna, nada, listo, tranquila. Entonces, qué bueno el evangelio. Estoy sano, bendecido, prosperado. Qué bueno, ahora puedo dormir en paz. Y el evangelio fue solo eso. Pero Jesús, antes de subir al cielo, dice, vayan y prediquen el evangelio. Y nos metió en un lío. Y Él nos va a sacar. Él nos va a sacar. Nunca nos mandaría a perder, te va a mandar a vencer. Entonces, si predica el evangelio, Él te va a respaldar. Entonces, cuando nosotros estamos atorados en las cuestiones cotidianas, en las estructuras, mire, si hay algo que ha hecho el enemigo, y lo hizo bastante bien, es anular a la iglesia con ciertas actividades, crear estructuras, crear dogmas, crear una institución que impide el fluir del Espíritu Santo. Entonces muchas iglesias no predican el evangelio, pero están muy ocupadas, ¿no? Y la actividad es intensa, pero no se predica el evangelio. Entonces hay obras de misericordia, se alaba, se adora, todo bárbaro, ¿no? Pero no se predica el evangelio. Yo voy a contar un par de experiencias que tuve y luego lo vamos a aplicar a nuestra vida personal. Estaba una vez predicando en Buenos Aires, una iglesia grande allá, iglesia en el barrio de Flores. Y son esas iglesias antiguas de las asambleas de Dios que en un momento promovieron mucho la música porque, entonces había muchos músicos de esa generación, son todos músicos. Y había una banda, como 40, 50 personas atrás, así tuvo un estrado de madera, una iglesia como un cine, bien grande.
Y entonces había bajo, contrabajo, violines, todos los instrumentos que usted se puede imaginar ahí arriba. Y alababan al Señor. Bueno, yo subo a predicar. Y justo mi tema siempre es reforma, transformación. Así que yo, reforma, transformación, cambio de mente, todo esto. Y yo digo, bueno, aquí me juego y le digo, pastor, Joaquín se llama Joaquín, le digo yo, ¿podrían esto? Pues yo predicaba para acá y predicaba para los 40 que estaba acá, porque el Señor dice, y decía así, yo predicaba acá, y le digo, hermano, le digo, ¿podrían estos hermanos que están aquí salirse de ahí, ponerse adelante para que yo no tenga que darme vuelta? No, me dice. Sí. Bueno, está bien, usted manda, qué sé yo. Entonces seguí predicando para acá, predicando. Diga conmigo, estructuras. ¿Sabe por qué no podían? Porque así habían hecho desde que fundaron la iglesia, los misioneros han hecho así, hay que repetir así, los músicos se quedan ahí y punto, y nadie lo va a cambiar. Cuando recién comenzamos el evangelio, fue en Andalgalá y tenía privilegio del que el pastor a veces me daba que yo predique. Hacía un calor ahí, rigurosa corbata. Pero me puse mangas cortas. Entonces termina el culto y se acerca a mi pastor y me dice, ay hermano José, dice, qué lástima, dice que usted se vino de mangas cortas. ¿Por qué? Le digo yo. Porque el Espíritu Santo me dijo que usted tenía que predicar. Pero le vi con mangas cortas y usted sabe que aquí con mangas cortas no se predica. Mire lo que es negar, estaba negando al Espíritu Santo por una estructura humana. Acá no se predica con mangas cortas y no me dejó de predicar. Las estructuras humanas impiden el fluir del Espíritu. Esta vez en Suecia, y los suecos tienen virtudes y también de las otras cosas. El culto comenzaba a las 10 de la mañana, pero a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana estaba toda la iglesia sentada, no como ustedes que llegan una hora después. No, otra cosa. Perdonen, no me perdone nada. Ni le pido perdón. Arrepiéntase. A las 10 de la mañana está todo el mundo sentado. Esto es así. Si alguien llega, la gente hace así. 200, 300 personas que hacen así. ¿Cómo llegó tarde? 10 de la mañana y el pastor está sentado en la primera fila. Y hay un reloj. El pastor mira el reloj. 10 menos 1. Camina a la plataforma. Mira el reloj. Mira el suyo. Cronometra. Y dice, buenos días hermano. A las 10 en punto. Y todo el mundo sentado. Pero ¿cuál es la parte negativa de esto? Me dice, mire, Pastor Baloy tiene 40 minutos. Lo último que se hace aquí es predicar, es decir, viene alabanza, ofrendas, todo. Pero usted es el último. Después de eso la gente se va. Pero quiero decirle algo, usted pasa el minuto 41 y la gente se va. Yo para ese entonces me gustaba predicar 2 horas y media. Los viejos saben, Carlita, 2 horas, 3 horas predicando el evangelio. A mí, no sé si se han dado cuenta, me encanta predicar. No sé si se dio cuenta. Entonces yo venía en ese tiempo de esa onda que yo menos de 2 horas no predicaba. A lo sumo 1 hora y media, y si estaba apurado 1 hora. 40 minutos para mí era una atadura total. 40, le digo yo. ¿Qué hago yo con 40 minutos? La introducción. Y me dice, usted haga lo que quiera, pero a los 40 minutos la gente se va. Es decir, quiero decir que las estructuras crean así. Y si viene el Espíritu Santo, ¿qué hace si cae la gloria de Dios y la palabra es poderosa? No, la gente se levanta y se va, no le importa, el Espíritu Santo se va. ¿Me está entendiendo? No importa que el Espíritu Santo le haya dicho que yo predique, no tiene mangas cortas, no predica. ¿Me está entendiendo? O sea, nosotros creamos estructuras y las estructuras son útiles, pero tienen que ser cambiables y flexibles. Mire, sencillo. Nosotros para predicar el evangelio necesitamos tener un registro en el registro en la Secretaría Nacional de Culto. Si no tenemos una autorización, no podemos predicar. Entonces nosotros estamos registrados con un registro de culto número tanto, un trámite que se hace en Buenos Aires. Luego, para poseer las cosas, ustedes saben que estas cosas no pertenecen a una persona, pertenecen a la asociación. Porque si no, comprar una silla, ¿a nombre de quién va a estar? Entonces, para que no esté a nombre de una persona, formamos una
asociación. Entonces hay que crear una asociación, estatuto, presidente, secretario. Eso se llama estructura. Y luego para funcionar tenemos también una modalidad, una liturgia. Entonces a veces que si nosotros antes por ahí pasábamos a la ofrenda y era un lío, y las iglesias grandes por ahí pasaban a pasar las ofrendas y se robaban los celulares en los asientos. Entonces bueno, hay que cambiar la estructura. Ahora vamos a pasar un alfolí por las sillas. No sé si me explico. O sea, nosotros creamos una modalidad. Así, ¿qué vamos a hacer? Bueno, la gente va a pasar porque dice, traigan las ofrendas al alfolí. Entonces dicen, bueno, que pasemos. Pero esto significaba que robaban a la gente. En la iglesia grande va a haber un cartel que dice, cuide sus pertenencias. Entonces iba a ofrendar y cuando volvía no estaba la cartera. En la iglesia grande en Buenos Aires pasa así. Entonces, bueno, vamos a hacer otra cosa. Vamos a pasar un tarrito por ahí. Y pasan por ahí un canasto y se reparten. Las estructuras están bien, pero tienen que estar sujetas al Espíritu. Entonces, nosotros en nuestra vida personal creamos nuestras propias estructuras para no predicar el Evangelio. ¿Por qué no predica Fermín? Yo soy vergonzoso. Ah, sí, qué loco. ¿Y usted por qué no predica Luciano? Y yo tengo traumas en mi vida. Ah, qué loco. Yo soy chico, yo soy grande, yo soy nuevo. Yo no tengo tiempo. ¿Le suena? Escúchame, ¿quién organiza tu tiempo? ¿Quién organiza tu tiempo? ¿Quién organiza tu tiempo? Venime con el cuento aquí. Si lo organizara Dios, predicarías el Evangelio. ¿Cuánto me están entendiendo? Si Dios organizara tu tiempo, predicarías y consolidarías. Si Dios organizara tu tiempo, nadie dejaría de predicar. Si Dios organizara tu tiempo, consolidarías a la gente. Entonces, si no puedes predicar porque no tienes tiempo, ¿quién está organizando tu vida? Pregunta. Si quieres, medite toda la semana y respóndame el domingo que viene. Si Dios no organiza tu tiempo, porque si Dios lo organizara, predicarías, consolidarías y harías discípulos, porque el mandato es vayan, prediquen y hagan discípulos. Eso es lo que es el Espíritu. ¿Cuándo entiende la diferencia? El Espíritu dice, vayan, prediquen y hagan discípulos. Ahora, si usted no predica ni hace discípulos, ¿quién está organizando su agenda? ¿Quién organiza tu agenda? Usted. Y algo peor, el sistema se la organiza. Porque el sistema establece qué es más importante para usted que predicar el Evangelio. No puedo porque tengo que trabajar. Ah, qué importante, claro, sí, Nabor, está bien. No, tenés que trabajar. El Evangelio puede esperar. Okay. ¿Y usted por qué no predica, Angelita? No, yo voy a la facultad, yo estudio. Ah, qué cosa. Usted está exenta, junto con Nabor allá, él trabaja. Usted, no, yo tengo muchas cosas que hacer en la casa. Mire usted. ¿Qué cosa pasa ya para los que se justifican? Hagan una fila ya. Al buen entendedor, pocas palabras. ¿Cuántos están entendiendo? No tengo tiempo. ¿Para qué tenés el tiempo? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Las cosas eternas o las tangibles? Mire, Dios quiso, la gloria sea para el Señor, que cuando nosotros conocimos al Señor, yo era artesano, hacía muchas cositas, cosas de cuero, hacía aritos también, hacía pulseritas, hacía distintas cosas, sandalias. Y cuando yo conocí el Evangelio, vivía de las artesanías. Y los que son artesanos o cuentapropistas saben que la sensación interna del que vive por su cuenta es que si no produces y no vendes, no vives. No es que vos sos empleado, te dan un sueldo o te dan un subsidio. Para vivir vos tienes que producir. Punto 2, vender lo que produce. Entonces, si hay alguien que tiene la sensación de urgencia del trabajo,
es un cuentapropista. Sea vendedor, sea artesano, si sea un tallerista. Si no abre el taller, no hay negocio. ¿Cuánto está entendiendo? Y no abrí el taller y no hay guita. Si son peluqueros, no abrí la peluquería y no entra. No le veo entusiasmo. Entonces, la sensación de que si tú no produces es muy fuerte. Entonces, no estoy leyendo la Biblia, estoy orando. Y bueno, pero si vos orás, lees la Biblia y no produces, no comes. Literalmente. Yo vivía en Chaquiago, donde se hacen los dulces de Chaquiago. Cuando nos mudamos de aquí, renuncié a la universidad y fui a buscar al Señor. Allí le conocí al Señor. Yo caminaba o tomaba un colectivo 4 kilómetros hasta Andalgalá, ponía mi paño en la plaza, vendía un arito, una sandalia, un cinto. Con lo que vendía me iba a la verdulería, a la carnicería, y con lo que vendía volvía a la casa. Mire, más vivir de dependencia de lo que usted hace, imposible. Si yo no iba a vender, no había recursos. Salvo un día que haya vendido el doble y me quedé un día en la casa. ¿Está entendiendo? Entonces la sensación de que usted si no hace, no tiene, era muy fuerte. Pero Dios quiso que yo conociera al Señor en esa circunstancia. Y Dios me redarguyó a mí. Yo martillaba hasta el último cinto antes de irme al culto así. Vamos, ya vamos al culto, ya vamos, ya. Porque la sensación de que vos tienes que producir y tienes que vender es muy fuerte. Pero el Señor trató conmigo. ¿Cuánto dicen el Señor tiene que tratar conmigo? Para leer la Biblia, para orar, para predicar, para consolidar, algo tiene que dejar de hacer. Algo tiene que dejar de hacer. Oye, no, yo no puedo dejar de estudiar por predicar. Yo no puedo dejar de trabajar. Yo no puedo dejar de atender las cosas de la casa. Se van a amontonar los platos. Yo no puedo dejar de limpiar. Yo no puedo dejar de atender el lavarropa. Atenderlo al lavarropa, lo mira mientras funciona ahí. Entonces de repente nosotros hemos creado estructuras. Le mostré a las religiosas para que entienda que esas están adentro nuestro. Hemos creado estructuras. Hemos organizado nuestra vida de tal manera que el trabajo, el estudio, la casa, los hijos, la esposa, el dormir, el comer, nos llenan la vida. Estamos tan llenos que no hay lugar. Mira, no te voy a poder acompañar, Rosita, a hacer la consolidación. Pero vamos, José, no puedo y tengo muchas cosas que hacer. ¿Le suena? Cualquier parecido con la realidad es pura casualidad. Ahora, si vos crees que le está hablando de al lado, decile, te están hablando. Pablo dice, no mirando las cosas que se ven, tangibles, visibles, plata para la casa, tengo que estudiar, tengo que comerme tantos libros. Yo sé que la sensación es esa, la conozco. Yo voy a dejar de estudiar, pero ¿y si me desaprueban? Ay, he perdido tiempo, un año más, no puedo dejar de estudiar para predicar. Discúlpame, Señor, no puedo, tengo que estudiar. Tengo que salir a vender. No, si no vendo, no como. Espérame, Señor, después de vender, voy a predicar. Mentira. Y póngale, tengo cosas que hacer en la casa, estoy cansado, no tengo plata, no tengo tiempo, hace calor, hace frío, el zapatito me ajusta, la media me hace calor. Mira, hermano, si yo quiero subir a un nivel superior, tengo que dejar que la agenda venga del cielo, considerando la justicia, considerando la verdad, considerando la prédica del evangelio. Aquellos que se juegan por la prédica del evangelio, por la consolidación,
por la entrevista, por el discipulado, Dios nunca te dejará sin recompensa. Amado, quiero decirte que nunca, si dejaste de estudiar, si dejaste de atender las cosas de la casa, nunca te dejará el Señor. Ahora, la gente sabia estudia y predica. La gente sabia trabaja y predica. La gente sabia, ama de casa, hace todo y predica. ¿Sabe por qué? Porque determinó en su corazón predicar el evangelio. Determinó en su corazón que lo primero es el evangelio eterno, que primero es la justicia, porque predicar es un acto de justicia. Alguien te predicó a ti. Es un acto de justicia. No podemos postergar después, más tarde, cuando me reciba, cuando me case, cuando consiga novio, cuando consiga otro trabajo mejor. Espíritu inmundo de postergación. Eso se establece con una norma. ¿Pueden correrse? No, no pueden correrse. ¿Cuántos están entendiendo? No, esto está establecido así y ya está. ¿Quién lo ha establecido? Nosotros hemos establecido. Tengo vergüenza. Yo soy tímido, soy chico, soy grande. Nada puede justificar el dejar de hacer lo que nos mandaron a hacer. Dice Pablo, yo tengo que cumplir mi ministerio. Dios te llamó y te llamó no solamente para que recibas, sino para que des. El evangelio del subsidio se está terminando. Hay países donde el evangelio del subsidio ha hecho que haya 60% de cristianos y la sociedad no tenga ningún cambio. El evangelio del subsidio. Ven, Jesús te sana, te salva, te prospera, todo bárbaro. Y no hay responsabilidad con el reino. Porque cuando hay responsabilidad con el reino, predico, evangelizo, hago justicia, soy una luz, soy la verdad de mi ciudad, tengo carga por la ciudad, tengo carga por los perdidos. Necesitamos un evangelio de gente responsable. Mire, Dios, el trabajo que tiene en la tierra es muy serio. Y no se le va a entregar a gente irresponsable. La evangelización del mundo es una tarea muy seria. No se le va a entregar a gente irresponsable. Ahora, esa responsabilidad no tiene que ser una carga, tiene que ser un privilegio. ¿Qué hace usted? Predico el evangelio. ¿Cuál es su primer función? Predico el evangelio. Y aparte, trabajo por ahí. Y no hace otra cosa. Sí, también estudio. Aparte, soy ama de casa. Diga conmigo, orden divino. Buscad primero el reino, que se establezca, que fluya, que crezca, que sea una realidad de mi vida. Venga tu reino y hágase tu voluntad de mi vida y fluya, hermano, confíe en el Señor. Él no va a defraudar a nadie. Si Él nos dice que lo va a hacer, lo va a hacer. Por lo tanto, puesto que por la misericordia de Dios hemos recibido este ministerio, no nos desanimamos. Por el contrario, renunciamos a lo oculto, a lo vergonzoso y no andamos con engaños ni falseamos la palabra de Dios, sino que por medio de la manifestación de la verdad nos recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. Pablo dice, venga, examine mi vida y van a ver que lo primero es el evangelio. Vengan y examinen mi vida. A mí nada me impide predicar el evangelio. Y cuando este orden en nuestra vida es trocado, cambiado, mudado, cosas sobrenaturales van a comenzar a suceder. Porque así como Dios nos da la responsabilidad de predicar en tiempos difíciles, vamos a ver su gloria. ¿Cuántos dicen, el Señor me estuvo hablando en esta mañana? Cuando se determinan que la agenda del cielo venga a su vida. ¿Cuántos dicen, tengo que predicar, tengo que discipular? Yo sé que usted no siente un fuego cuando dice esto. Yo sé que su alma no salta de alegría cuando dice esto.
Pero en el mundo espiritual usted tiene que determinarlo. Yo descubrí cómo funciona, y aquí termino, el mundo espiritual. Cuando Dios te dice, te voy a prosperar, tú buscas algo en el bolsillo y dices, si no tengo nada, yo te voy a prosperar. No necesitas tener plata en el bolsillo, yo te voy a prosperar. El mundo de la fe funciona así. Yo creo que Dios me va a prosperar. Yo creo, Dios me da la promesa y yo la atrapo con la fe. Yo creo. Y cuento mi testimonio para la gloria del Señor. Yo hablé de prosperidad 4 o 5 años sin un peso en el bolsillo. Dios prospera a sus hijos, Dios te va a prosperar. Si entras en el camino y vive en santidad, Dios te va a prosperar, Dios te va a prosperar. Pero yo no viví en prosperidad. Pero como yo le creí a Dios, Dios me prosperó. Puso un corazón a uno, bendecirme. A la gente no quiere creer, pero ya he recibido 3 autos, me han regalado. Uno de ellos, 0 kilómetros. Y nunca llegué, necesito un auto, Pablito, regálame un auto. Nunca. Necesito una casa, no sé, una casa. Nunca pregunté por casa ni por auto. Dios me lo dio. Porque Dios suple nuestras necesidades. Yo lo sé. Ahora, si Él nos llamó a predicar, yo tengo que decirle, sí, Señor, si tú me llamaste, yo voy a predicar. Lo determino. Ahora, la fuerza, la gana, la sabiduría, la oportunidad te la dará Dios. Así que ¿cuántos dicen yo voy a predicar? ¿Cuántos dicen voy a discipular? Yo quiero que usted lo diga por fe. No es un momento que usted va a sentir un fuego que caiga de la cabeza a las plantas de los pies. Es una determinación. Yo determino y establezco que lo primero en mi vida será el reino. Porque dice el Señor que si yo pongo primero el reino, el resto para Él es chaucha, perejil, yapa, añadidura. Lo que la gente corre atrás todo el tiempo por la casa, el autito, Dios le llama añadidura, le llama yapa. Lo que la gente corre atrás todo el día por la casa, por la comida, por la ropa, por todo eso que la gente del mundo, ¿no? La gente del mundo corre. Él le llama yapa, añadidura. Busca primero el reino. Y cuando yo lo determino, establezco en mi interior, Señor, yo voy a ponerte primero en mi vida. Tu palabra, la verdad, la justicia, la lectura de tu palabra, la oración, la prédica, eso será primero. Yo lo creo que tú me llamaste para eso, para ser testigo tuyo. Tú lo determinas y Dios hará el resto. Pero importante que yo, sin tener ninguna sensación, lo determine en mi vida. Si yo creo y lo digo, en cualquier momento comienza a suceder. Ponte de pie en esta mañana. Quiero que tengamos un momento de reflexión y usted le diga al Señor con sinceridad cuáles han sido sus excusas para no predicar, para no consolidar, para no discipular. Yo quiero que usted cierre sus ojos, tenga un momento con el Señor y deje que el Espíritu Santo lo trate a usted como una vez me trató a mí. Y dejé de trabajar los domingos. Yo me convertí y seguía trabajando los domingos, media hora antes de ir al culto, pero Dios me habló. Y a partir de eso el domingo no hacía otra cosa que estar con el Señor. Y Dios me ha bendecido. Deja que Dios te trate, que te muestre que esa razón por la cual tú le postergas a Él, Él la puede resolver en un instante si nos consagramos a Él. No dejes que el enemigo cree gigantes en tu mente, porque el enemigo te va a predicar: no puedes dejar de trabajar, no puedes dejar de hacer esto, no puedes dejar de hacer aquello. No dejes que el enemigo te predique. Deja que la palabra te trate. Este es un tiempo que se levanta una iglesia responsable, de compromiso, de testimonio, que vive la verdad, que vive la justicia, que ama a los perdidos, que se involucra en las causas de la gente. Este es el momento.
que a vos te levanta. Varón, mujer, porque te tocó vivir en este tiempo de una iglesia gloriosa. Y esa iglesia gloriosa sos vos.